Como veíamos, este tema de la Constitución está obviamente en la agenda, está esta reunión que acabamos de ver de la presidenta junto a los exmandatarios y también este lunes, Naciones Unidas presentó el informe Mecanismo de Cambio Constitucional en el Mundo, un análisis desde la experiencia comparada. Y este da cuenta de las distintas fórmulas que países han utilizado ahí para realizar cambios constitucionales y queremos analizar este tema. Y nos encontramos con Marcela Ríos, quien lidera el programa de gobernabilidad de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cómo está, Marcela? Muy bien, gracias. Bien, a ver, llama la atención que aquí hay un análisis bastante profundo de 95 constituciones y eso ya obviamente da un marco de acción bastante interesante desde el punto de vista de las conclusiones que se pueden sacar. ¿Cuáles son las principales conclusiones en ese sentido que ustedes rescatan como para poder entablar ya la primera conversación? Mira, este es un informe que se centra en procesos constituyentes. Miramos todos los países que cambiaron las constituciones en términos generales desde 1947 al 2015 y nos centramos en particular en aquellos para los cuales teníamos información suficiente para analizar los formatos de cambio constitucional. Y una de las primeras conclusiones que nosotros planteamos en el informe es que no hay una respuesta única, una bala de plata o una fórmula que se pueda repetir en todas partes. Más bien encontramos una enorme variedad de mecanismos que se centran en tres grandes formas, digamos: los congresos, las comisiones de expertos y las asambleas constituyentes. Dentro de esos tres grandes mecanismos, los países han elegido y han ido variando en el tiempo. El informe plantea, digamos, que algunos han predominado más en regímenes autoritarios, como las comisiones de expertos, y que las democracias se han utilizado fundamentalmente para redactar nuevas constituciones, las asambleas constituyentes y los congresos. Ahora, si lo llevamos dentro de un proceso constituyente justamente y uno empieza a analizar un poco las estrategias, las fórmulas que se han utilizado, ¿Chile se encuentra con las bases como para iniciar dichos procesos estratégicos para llevar adelante, por ejemplo, un proceso constituyente? Mira, la evidencia de otros países ha mostrado que lo que se requiere para dar inicio a estos procesos es un amplio acuerdo, una demanda ciudadana instalada, cosa que nos parece, por lo que vemos de las encuestas de opinión, de los estudios que el propio PNUD ha venido realizando en los últimos años, muestran que existe cada vez más apoyo por parte de los ciudadanos de un cambio constitucional. Vemos además que hay una enorme cantidad de debates y movilización de la ciudadanía en torno a este tema, seminarios, charlas, educación cívica, o sea, ya la sociedad se ha venido movilizando y ha venido discutiendo mucho tiempo este tema, pero también se requiere una preocupación y una claridad sobre esto de las élites, y el anuncio que ha hecho la presidenta la semana pasada es una señal clara, digamos, esto ya estaba en el programa de gobierno, ya se discutió ampliamente en la última campaña presidencial, la mayoría de los candidatos en esa campaña se refirieron a este tema, y entonces también desde las élites políticas, desde el gobierno, desde el Parlamento, hay importantes sectores que también manifiestan un interés en iniciar este proceso. Entonces, claramente nuestra sociedad está en un momento constitucional. Ahora, hoy día escuchábamos declaraciones del ex presidente Sebastián Piñera, algunas críticas, hemos escuchado críticas de la derecha, pero podemos sumar también que recordemos en el año 2005, cuando se hizo cambio en la Constitución, a un Ricardo Lagos que decía que por fin Chile contaba con una nueva Carta Fundamental y hoy dice que tiene está impregnada de neoliberalismo, una serie de términos que finalmente hay críticas de uno u otro lado, que hablan de esta discusión que usted señala. Este clima que se está generando en nuestro país es muy distinto a lo que se ha generado en otros países que están dentro de un proceso de cambio en la Constitución. ¿Están así? No, mira, redactar constituciones son momentos excepcionales en la historia de un país. Muy a menudo habíamos tenido en el siglo XX que se cambiaban las constituciones solo en circunstancias extremas, después de un fin a un régimen autoritario, después de una guerra civil o en un momento refundacional. Hemos visto crecientemente que sociedades democráticas, sin estar enfrentadas a una crisis externa de ese tipo, sí se ven enfrentadas a momentos políticos
difíciles, a crisis institucionales o políticas, y deciden impulsar estos procesos. Nunca un proceso constitucional va a estar ni ha estado carente de conflictos, de disenso. Siempre hay posiciones encontradas, siempre hay sectores que tienen más interés por promover cambios y otros sectores que se sienten amenazados por los cambios. Eso es natural, es parte del juego democrático y lo vemos en todos los países. Entonces, no hay que sorprenderse ni asustarse de que eso esté ocurriendo también en Chile. Es una de las formas naturales en que se producen estos cambios. Lo que es importante, y por eso lo que se ha mostrado en otros países, es que cuando se logra promover un proceso exitoso es cuando se logran acuerdos respecto de las reglas del juego, cuando se dan garantías a la mayoría de los actores relevantes o a todos los actores relevantes de que las reglas del juego son reglas parejas, de que todo el mundo va a poder participar de manera adecuada, de que se van a escuchar la opinión de todos, de que nadie va a tratar de hacer trampas en la forma que se toman las decisiones en un proceso constitucional. Entonces, efectivamente nosotros estamos al inicio de este proceso, es natural que existan estos conflictos, las dudas, los temores, y lo importante es que durante este proceso, en la medida que se avance, se logren ir disipando esas dudas y se logre ir aclarando un camino que le dé garantías efectivamente a todos los sectores. Y dentro del estudio que ustedes realizaron, no sé si estará el número o la estadística, pero muchos de ellos lograron generar en democracia una constitución que sea estable en el tiempo, o hay algunos de ellos que han tenido por mucho que se haya hecho en democracia, una serie de cambios a lo largo del tiempo. Mira, las constituciones en el mundo son reformadas habitualmente. Incluso cuando no hay una nueva constitución, nosotros, por ejemplo, la constitución del 80 es la constitución que ha sido más reformada en la historia de nuestro país. Hay muchas constituciones que no son redactadas de nuevo y sin embargo son sometidas a reformas permanentes, digamos. De hecho, en algunos casos, cuando se redacta una nueva constitución, a veces tiene menos cantidad de reformas, justamente porque se hace de una sola vez un ajuste y no en forma paulatina. Pero en la región podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Colombia, que si bien la constitución que se redacta en 1991 ha tenido un conjunto de reformas, es una constitución que es validada, respetada por los ciudadanos, es una constitución que fue producto de un proceso constituyente bien paradigmático en América Latina y ha aguantado, digamos, el paso del tiempo de manera adecuada. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, de la Constitución de Sudáfrica, que fue redactada hace bastante tiempo atrás, cuando se termina el apartheid, y ahí confluyen. Ahí había una situación muy conflictiva porque era necesario darle garantías a la población blanca de que no iba a ser avasallada en un proceso constitucional por las mayorías de la población negra, y sin embargo eso se hizo exitosamente. Se redactó una constitución que hoy día es interpretada por los sudafricanos como una constitución que da garantías a todos. Entonces, en distintas partes del mundo tenemos ejemplos. También tenemos ejemplos de constituciones que han sido elaboradas con distintos mecanismos y no han logrado ser legitimadas en el proceso constituyente. Eso pasó, por ejemplo, en el caso de Tailandia, que ya van en la tercera intento de redactar una nueva constitución porque no han logrado resolver un proceso constituyente de manera adecuada, y porque además han tenido interrupciones de los gobiernos democráticos con periodos de gobiernos autoritarios. Entonces, lo que muestra el informe es que en el mundo hay una enorme variedad de circunstancias. En América Latina en particular hemos tenido una gran cantidad de redacciones de nuevas constituciones, pero en general redactar nuevas constituciones es bastante más común de lo que a veces parece en el debate público. El informe muestra que el promedio de edad de una constitución es solo de 19 años. Entonces hay una enorme cantidad de experiencias de las cuales aprender, también respecto de cómo han ido integrando la participación de los ciudadanos en los procesos constituyentes. Y Marcela, más allá del proceso de cómo se crea una nueva constitución, ¿hay ejemplo internacional que nos dé un atisbo, por ejemplo, de cuál es el corte o hasta dónde, en el fondo,
o hasta qué grupos de personas se les escucha, cuáles son las llamadas minorías que tienen que también ser representadas, si se llega hasta las juntas de vecinos, se llega hasta los grupos quizás organizados de otra forma, minorías llamadas sexuales o étnicas, en fin. ¿Hay ejemplo internacional en torno de cuál es el grupo de personas que debe constituir esta ciudadanía que es representante para poder discutir una nueva constitución? Mira, acá hay que distinguir entre dos cosas: quienes redactan el texto propiamente tal y quienes son consultados o participan de los procesos de deliberación antes o durante la redacción. En estos procesos de deliberación de participación hay nuevamente muchas alternativas, pero lo que ha ido ocurriendo a nivel internacional es que crecientemente se intenta generar mecanismos de consulta amplia a todos los sectores, a todas las regiones de un país, a los grupos étnicos que existen en ese país, a todas las clases sociales. Se han intentado en la actualidad vincular métodos que son de participación presencial con formas de participación virtual. Y respecto de quienes toman las decisiones o quienes escriben las constituciones propiamente tales, tenemos que, sobre todo en el caso de los congresos constituyentes y las asambleas constituyentes, la tendencia a nivel mundial es generar mecanismos de acción afirmativa para asegurar, por una parte, una composición paritaria en términos de género. Digamos, esa es como la tendencia a nivel mundial y es una de las recomendaciones, además, que desde el sistema de Naciones Unidas hacemos siempre. Digamos que es importante que estos cuerpos colegiados deliberativos contemplen la participación equilibrada de hombres y mujeres, y por otro lado, sobre todo en aquellos países donde existen minorías étnicas, raciales, religiosas o lingüísticas significativas, se han generado mecanismos específicos para representar a estas poblaciones que tienen identidades propias como colectivos. En el caso de América Latina, la representación de los pueblos indígenas es esencial, y en muchos países que han elaborado constituciones han dejado escaños reservados para que los representantes de los pueblos indígenas tengan una representación formal en los cuerpos deliberativos que redactan las constituciones. Bueno, Marcela Ríos, muchísimas gracias por estar junto a nosotros esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias. Dejamos esta conversación, esta entrevista, y nos vamos a una pausa. Regresamos dentro de poco.